Entonces, el tema es Behavioral Economics, psicología y economía, aunque de psicología y economía se pueden decir muchas más cosas, hablar de cosas de psicología evolucionista, por ejemplo, de psicología moral y qué influencia tiene sobre la economía, pero me voy a centrar sobre todo en Behavioral Economics, que se puede traducir de varias maneras. A mí la que más me gusta es simplemente economía conductual o simplemente decir es psicología y economía. Y vamos a ver pues errores que se cometen en la toma de decisiones, heurísticas, que son técnicas de búsqueda, atajos, y sesgos, que son errores sistemáticos. ¿Por qué surge la economía conductual o el Behavioral Economics? El mainstream neoclásico o la teoría económica, digamos la corriente principal, utiliza un modelo que se llama modelo de agente racional o modelo de elección racional, lo que el latinajo que es el Homo economicus. Entonces, ¿qué hace este señor, el agente racional? Pues básicamente maximiza su utilidad esperada, optimiza su satisfacción, su bienestar psíquico, sigue su interés propio. Es un agente que prefiere, calcula, economiza y entonces elige los fines más valiosos, asigna medios escasos y asume costes, siempre pensando que vamos a querer más de lo que podemos. Entonces, el agente intenta ser eficaz, intenta alcanzar objetivos y eficiente, aprovechar al máximo los recursos, ser productivo, conseguir costes mínimos. Se dice que esta racionalidad es una racionalidad instrumental perfecta. El individuo conoce las relaciones entre medios y fines, recibe y procesa información, sea determinista o probabilística, sobre las oportunidades y peligros o los riesgos y genera expectativas correctas, es decir, es capaz de predecir. Los austríacos, en vez de agente racional, hablarían de agente intencional, dirían la acción es intencional. Esto Mises insiste mucho, su libro se llama La acción humana, pero para mí el título correcto del libro debería ser La acción intencional. ¿Por qué? Porque hay acción que no es intencional y que es económica, tiene costes y tiene consecuencias, y porque no solo los humanos actúan intencionalmente, los animales también actúan intencionalmente. Entonces la acción intencional se basaría en preferencias, en propósitos, en pensar, en planificar, en preparar la acción. Entonces la intención consiste simplemente en que el agente intenta lograr los fines más valiosos, sus objetivos, sus metas, utilizando medios escasos y algún tipo de restricción. Restricciones físicas, restricciones técnicas y, muy importantes, las restricciones legales. En la intencionalidad el agente imagina el futuro, es decir, extiende su horizonte temporal, no está mirando solo al presente y reaccionando, sino que se imagina el futuro, ve cosas, ve en su mente, las imagina, ve cosas que desea y actúa en el presente, preparando un plan para conseguir esos objetivos deseados futuros. Y muy importantes, esto los austríacos insisten mucho y en esto tienen razón, toda acción lleva tiempo, toda acción implica riesgo, y no solo riesgo sino también incertidumbre. Y la acción puede ser creativa, no tiene por qué ser solo repetitiva, sino que puede uno innovar. Entonces, este modelo es raro porque es irreal. Es decir, ¿alguien lo sabe todo cuando escoge? ¿Alguno de vosotros no comete nunca errores o siempre sabe lo que quiere? Su cerebro es una máquina perfecta que procesa información, dices, tienes toda la información que necesitas y ya está. Entonces muchos economistas profesionales y gente desde fuera de la economía pues criticaban esto, es decir, ese modelo que utilizan ustedes de agente racional perfectamente egoísta y que lo sabe todo, procesa la información sin ningún tipo de problema, no le cuesta nada procesar información, tiene un ordenador perfecto en la cabeza y lo procesa todo a toda velocidad y tiene el software totalmente adecuado sin ningún tipo de problemilla. Eso es raro porque la gente no es así. ¿Quién sabía que no era así? Pues o economistas que querían ser más realistas o muchos psicólogos. De hecho, ya te digo, muchos economistas conductuales y el principal de ellos, el premio Nobel Daniel Kahneman, no es economista, es psicólogo. Entonces dicen, no, nosotros sabemos que esto no es así porque en vez de utilizar esos supuestos, esas hipótesis y desarrollar modelos matemáticos con ella, y luego utilizar datos pues micro o macroeconómicos, nosotros hacemos otra cosa. Nosotros vamos a hacer experimentos con la gente y vemos realmente cómo deciden, qué errores cometen o qué técnicas de búsqueda de decisiones, cómo escogen. Entonces, sobre todo es usar datos de psicología experimental y también datos de neurociencia sobre todo aquello que son conductas económicas y sobre todo financieras. Aparte de Behavioral Economics, se ha popularizado también el Behavioral Finance, es decir, sobre todo en la toma de decisiones de qué activos financieros comprar y cuándo venderlos.
pues sobre todo como además hay mucho dinero, porque la gente quiere saber cómo no equivocarse y cómo se equivocan los demás para aprovecharse de ello, pues ahí hay un campo de investigación importante. Entonces se usa eso, sobre todo mucho dato experimental, mucho, digamos, realismo práctico, tangible, versus lo que harían los economistas más matemáticos, que es mucho modelo y mucha econometría. Entonces las ideas es que la cognición es imperfecta. Yo os digo mucho en muchas charlas que recordéis que pensar es actuar. Actuar no solo se actúa cuando uno mueve cosas, sino que aunque no esté moviendo nada, tu cerebro está haciendo cosas, tu cerebro tiene actividad. Tu cerebro es un agente, y además un agente muy complejo, pues eso. Y como toda acción va a ser imperfecta o limitada, pues tu cognición también va a ser imperfecta. Va a haber incertidumbre, va a haber riesgos, va a haber errores, va a haber todo tipo de anomalías, y lo que vamos a ver, distintos tipos de heurísticas y sesgos. Otra cosa que trata, que es muy interesante, es el tema del autocontrol. Los austríacos dicen que tenemos una preferencia temporal, que siempre preferimos el presente al futuro. Hay gente que lo critica y dice, lo preferimos demasiado. Hay experimentos en que le dices a la gente, pues a ver, ¿qué prefieres? $10 hoy o $10 mañana, o $11 mañana, y escogen $10 hoy. Pero luego le dices, bueno, pero entonces $10 dentro de un año o $10 dentro de un año y un día. Entonces, perdón, $11 dentro de un año y un día. Entonces, la gente no le importa esperar un día más, mientras que aquí les estás diciendo, bueno, pero si esto es esperar mañana y un interés brutal, el 10% en un día, eso financieramente es brutal. Cualquiera que sepa algo de finanzas, pues no, la gente de la calle dice, dame los $10 hoy, es como que no se fía de que se los vayan a dar mañana. También se hacen muchísimos experimentos con eso, o los problemas que la gente tiene de comer demasiado y ganar peso, y decir, bueno, pues ya iré al gimnasio mañana, o me voy a apuntar al gimnasio, pero luego no voy, y cómo conseguir que la fuerza de voluntad, que las cosas que realmente quieres, que sean consistentes en el tiempo, que no digas, lo quiero hoy, quiero dejar de fumar, pero bueno, lo quiero tantas veces, porque nada, siempre vuelvo a caer. También estudian cosas que los economistas tratan menos, que son más de sociología y cosas así, aunque los economistas buenos al final acaban tratando, porque el mercado al final es cooperación. Y es temas de reciprocidad, de sociabilidad, de justicia y de moralidad. Yo lo que suelo decir es que el modelo de agente racional es una primera aproximación o una simplificación. Si te quedas en ello, vas a ser un economista malo, porque es un modelo bastante irreal. Solo es para empezar a conocer la realidad, para explicársela a los alumnos y para luego hacerla más complicada. Pero todos estos temas se pueden ir tratando como derivadas o mejores aproximaciones que vayan corrigiendo el modelo del agente racional. Kahneman habla de que hay dos sistemas. El libro de Daniel Kahneman se llama Thinking Fast and Slow, pensar rápido, pensar despacio. Yo lo recomiendo porque es un libro maravilloso, porque es que el hombre escribe muy bien y es constantemente un experimento, una idea detrás de otra, y las explica muy bien de todas las maneras posibles para que al final las entiendan. Otro pensador que es muy interesante, también escribe es muy entretenido de leer, es Dan Ariely, que tiene un libro que se llama Predictably Irrational y otro que se llama The Upside of Irrationality. No sé si esos están traducidos al español, ¿alguien lo sabe? Uno sí. Si no, pero los podéis encontrar en internet, y además hay cursos en sitios como Coursera o cosas así. Dan Ariely tiene cursos gratuitos, hay cantidad de vídeos de esta gente. Pues Kahneman habla de dos sistemas, un sistema 1 y un sistema 2, que al final va a ser lo que han dicho los psicólogos y los científicos de la mente toda la vida, de que hay pensamiento, digamos, rápido, automático, subconsciente, y pensamiento lento, reflexivo. Entonces, él dice que el sistema 1 es rápido, eficiente, sin esfuerzo aparente. Es automático, involuntario, inconsciente. Primitivo, intuitivo, implícito, instintivo, innato. No hay que aprenderlo. A ti te enseñan una foto de un elefante y ya está. Ves que es un elefante, no tienes que pensar. Te dicen 2 más 2, 4. Esas son cosas que tienes... pero dicen 17 por 36. Pues un momento, que tengo que pararme. Eso ya, este sistema no lo puede hacer. Es irreflexivo, es emocional, funciona muchísimo con sensaciones y está siempre activo, espontáneamente, y funciona en paralelo. Y utiliza muchos patrones, utiliza estereotipos, utiliza todo tipo de asociaciones, semejanzas o asociaciones por contigüidad, muchas imágenes y también narrativas verbales del lenguaje. Mientras que el sistema 2 es lento, es perezoso, requiere esfuerzo, atención, concentración, motivación. Es el sistema racional, reflexivo, lógico, deliberativo, argumentativo y que funciona en serie. Cuando estamos pensando lógicamente, lo hacemos en serie, una cosa después de otra, no en paralelo.
es simbólico, está basado en reglas explícitas, es abstracto, sistemático, analítico y es el sistema, digamos, más moderno. Es voluntario, es el que controlas tú conscientemente, lo que consideramos normalmente cuando hablamos el yo creemos que es el sistema 2. Es como si hubiera, hay otro psicólogo, Jonathan Haidt, que habla del jinete y el elefante. Entonces el elefante es todo el sistema 1, que es el que realmente se mueve, y el jinete es el sistema 2, que se cree que es el que se está moviendo el elefante, cuando simplemente a veces solo va encima y va contando lo que hace el elefante en vez de conseguir que vaya donde quiere, ¿eh? Y es un sistema que se usa más infrecuentemente, ¿eh? Entonces, el sistema 1 serviría sobre todo para reacciones básicas para la supervivencia inmediata, y es malo a largo plazo y es malo para lo que no se ve. Esto de lo que no se ve os debería sonar a Frédéric Bastiat. ¿Por qué la gente es tan mal economista? Porque utiliza sus intuiciones del sistema 1, que son muy malas para ciertas cosas de economía, como las cosas a largo plazo, no lo inmediato, lo que no se ve. Entonces, para eso tienes que pensar más, aprender y corregir cantidad de intuiciones erróneas. Mientras que el sistema 2 sería una especie de supervisión o control ejecutivo. De nuevo, insisto en que ese control ejecutivo quizás sea ilusorio. Tú puedes creer que controlas lo que haces voluntariamente, en realidad casi todo se ha dirigido, casi todo se ha decidido subconscientemente, y a la conciencia solo llegan los resultados y la conciencia simplemente como que los transmite o te los hace saber, ¿eh? Pero el sistema 2, por ejemplo, puede aprender y dirigir el aprendizaje del sistema 1. Cuando quieres automatizar una tarea, lo tienes que hacer conscientemente. Aprender un instrumento musical o aprender modales, cualquier cosa, pues tienes que machacarlo, repetirlo una y otra vez hasta que los automatizas, ¿no? El sistema 2 es flojo con probabilidades y estadísticas, ¿eh? El 1 también es malo, pero es que el 2... O estás muy entrenado en matemáticas o utilizas aparatitos, calculadoras, o hay que tener cuidado. El sistema 2 se puede usar, sobre todo se activa cuando el 1 tiene problemas. Si el sistema 1, el automático, no sabe resolver algo, el sistema 2 se viola alguna expectativa de tu modelo del mundo, entonces es cuando prestas atención, entonces te lo empiezas a pensar más despacio. Es cuando se detecta un peligro, atiendes, pero hay un problema, es que el sistema 1 se puede estar equivocando y no te avisa. Es decir, vamos a ver que en algunos sesgos o en algunas heurísticas el sistema 1 no dice no sé resolver este problema, juega tú, sistema 2, sino que él te da una respuesta y tú te la crees. Entonces el sistema 2, si quieres ser pensador crítico, tienes que estar constantemente atento, pensando a ver en qué me he equivocado o a ver por qué me creo esto, ¿eh? Y otro problema del sistema 2 es que es vago, ¿eh? Entonces hay que ponerlo en marcha y eso cansa. El cerebro consume muchos recursos, aunque no lo parezca, ¿eh? Y eso, tendemos a saltar a conclusiones, a creer que estamos pensando con rigor, pero nos engañamos a nosotros mismos, ¿eh? Espero que hablemos también un poco de eso en esta charla del autoengaño y de cómo nos creemos cosas que nos dan sensación de ser coherentes, consistentes, y en el fondo, si alguien desde fuera lo mira o si le dedicáramos más tiempo, lo pensáramos mejor, veríamos que no. Aunque muchos de estos pensadores critican las intuiciones y advierten contra ellas, hay algunos otros, hay uno especial que se llama Gergi Gerenzer, que dice que, bueno, Kahneman también lo dice, que muchas intuiciones pueden ser correctas, pero aquí conviene aclarar cuándo. Y no vale es cuando te las crees muy intensamente, ¿no? Es que, perdón que me meta con esto, pero siempre dicen la intuición femenina. Perdón, pero ¿qué valor tiene eso? Simplemente, ¿dónde está el apoyo de que esa intuición sea buena? Simplemente que la ha tenido una mujer, o no, es que yo tengo esta intuición, yo veo esto, y dices, pero es que me lo creo, es que lo estoy, la intuición es como que la gente es muy difícil sacarla de ello. Y dices, oye, al final, ¿qué es una intuición? Un pensamiento que has tenido, porque obviamente eso es algo que ha hecho tu cerebro, pero que tú no sabes cómo. Luego, mucho cuidado, porque tú solo ves el resultado, pero no ves cómo has llegado a él. Luego, el pensamiento crítico es empezar a, oye, ¿me fío de esta intuición o no? ¿Cuándo las intuiciones funcionan? Cuando has podido aprender antes, es decir, cuando has podido entrenar a tu sistema 1. Entonces, por ejemplo, ejemplos que se ponen, si eres un bombero y llevas 20 años trabajando, llevas 20 años en situaciones de peligro y en incendio, y de repente te metes en una casa y dices, no sé por qué, pero vámonos de aquí, fíate de esa intuición.
porque tu cerebro ha procesado subconscientemente información de alguna manera y te está mandando una señal de peligro, pero no le da tiempo o no es capaz de decirte por qué. Ve algo raro y te dice ejemplos. Pero siempre eso, que haya en ámbitos en los que haya regularidades en las que se pueda aprender. Es decir, tengo una intuición de que va a salir este año en la lotería un número acabado en 89. Pues eso, con perdón, es una estupidez, porque eso no se puede aprender. Hay ciertas cosas que es imposible aprender, pero si eres capaz de desarrollar experiencia, puedes fiarte de tus intuiciones. El sistema 1, el básico, el rápido, es muy universal, es muy común a todos los individuos y por eso es relativamente fácil de estudiar y hacer experimentos y al final todo el mundo tiene los mismos sesgos, las mismas heurísticas, las mismas. No os voy a traer ilusiones ópticas porque no las he recopilado, pero buscar en internet, si queréis ver no solo problemas de pensamiento sino problemas de interpretación visual, buscar optical illusions en internet y es que yo siempre alucino. Pues dices, pero ¿cómo puedo ver lo que estoy viendo si sé que no es lo que hay? Pero ves los cuadraditos que se mueven o los cuadraditos, las rectas que parece que no están, que no son paralelas cuando luego claramente lo son, o la recta que es más larga que otra simplemente porque las flechas van hacia adentro o hacia afuera. El S2, el sistema 2 es más particular porque depende de tu inteligencia general y de tu memoria y de tu paciencia, y de tu entrenamiento. Pues pongo aquí ejemplos de ilusiones visuales, pues, como inclinación de torres, o sea, ves son dos fotos, una torre al lado de otra, dos fotos de la torre de Pisa, y son idénticas, pero hay una que está en un lado que parece claramente más inclinada que otra. Luego los temas de longitud de rectas, tamaños de mesas, esos son típicos, y además, aunque sepas que la información está siendo mal procesada, es imposible dejar de ver la ilusión. Es decir, tú puedes corregirlo y decir, bueno, si me preguntan diré que son iguales, pero mi cerebro automático me está diciendo que no, que mírala, que está más grande. También colores, temas de colores y contrastes con brillos. Eso, cuando dices esto es rojo, esto está clarito, esto es brillante, y dices no, el color es mucho más relativo de lo que parece, depende de qué le rodea, del contexto. Hay un test que se llama Cognitive Reflection Test, prueba de reflexión cognitiva, que muestra lo torpe que es la gente, porque esto se ha hecho en universidades y el porcentaje de gente que falla es enorme. Y la pregunta es, en español, un bate y una pelota cuestan $1.10 en total. El bate cuesta $1 más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Rápido, casi todos estáis pensando 10, o deberíais estar pensando, porque lo que la gente dice, no puede ser, no puede ser. Si el bate cuesta 1 más que la pelota y esta cuesta 10, cuesta 1.10, entonces entre los dos cuestan 1.20, ya vemos eso que es 1.10. Entonces te han buscado las cosquillas y te han dicho 1.10, uno más, y te vas al 10. El reflexivo, el sistema reflexivo se para y dice, estás tratando de engañarme o algo así, vamos a ver, déjame que ponga las ecuaciones, x más y tal, y al final sale que la pelota cuesta 5. En un lago, una zona cubierta por nenúfares dobla su tamaño cada día. Si hacen falta 48 días para que cubran todo el lago, ¿en cuánto tiempo cubrirán la mitad del lago? Pues la gente que no sabe cosas de exponencialidad y matemáticas dice 24, y no, es 47. O sea, si se dobla cada día y se dobla 48 es el día anterior. El típico que se contaba en muchas pruebas de inteligencia, si hace falta 5 minutos para que 5 máquinas produzcan 5 juguetes, ¿cuánto tiempo tardan 100 máquinas en producir 100 juguetes? 100, antes era 5, 5, 5, pues ahora es 100, 100, 100, ¿no? El cerebro básico funciona mediante asociaciones y la respuesta es errónea, porque es también 5. Pararse a pensar, pues preguntas tan sencillas, en serio, es que las hacen en universidades y más de la mitad de gente falla, pero universitarios, o sea, quizá porque no piensan que les están metiendo una trampa, porque cuando ya avisas a la gente hay efectos curiosísimos. Estos tests los haces con letra menos legible y ¿cómo creéis que son los resultados? Mejores. ¿Mejores o peores? Son mejores. ¿Por qué? Porque la gente de repente se para, mientras que si simplemente todo va normal, aquí simplemente quieren que participe en el juego. 5, 5, 5, 100, 100, 100. Bueno, entonces la idea es, la respuesta se produce por una asociación inmediata o por un razonamiento cuidadoso.
Y esto también además puedes ver si la gente es impulsiva o reflexiva, porque el reflexivo es el que se para y pararse cuesta y lleva el tiempo, y mientras que el impulsivo es, a mí qué más me da, 5, 5, 5, ya está. Entonces eso sirve para medir cuestiones de autocontrol y cómo gestionas el tiempo y el riesgo. La idea fundamental es que las respuestas intuitivas suelen ser erróneas. Hay otro test de inferencias lógicas. Todas las rosas son flores. Algunas flores se marchitan muy rápido. Por lo tanto, algunas rosas se marchitan muy rápido. ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿O lo pensáis? O sea, una cosa es que sea verdad que algunas rosas se marchitan muy rápido, pero lo que están diciendo es si como inferencia lógica es correcta. Y como inferencia lógica no es correcta. Otro tema que se trata mucho. Dijimos que la gente racional es maximizador. Y entonces eso a mucha gente le molesta porque maximizar parece que cuesta mucho y que es como muy exigente, ¿no? Entonces hay la gente del slow, de lo lento, y vamos a tomárnoslo todo con más calma, y dices, pues resulta que es verdad. Además de maximizadores, hay estilos de acción que son satisfacidores, o como se diga, satisficing en inglés, que simplemente te buscas satisfacer. Que en vez de decir, tengo que conseguir el máximo de ingresos hoy, el máximo que sea, y trabajaré todo el tiempo que pueda hasta que lo consiga, la gente se fija una meta. No, en cuanto consiga 200 euros hoy, soy taxista, acabo. Y se comprueba que es verdad. Experimentos con taxistas en Nueva York, dices, ¿cuándo trabajan los taxistas más? Cuando no hay nadie porque hace bueno y no hay ningún evento ni nada, o cuando hacen días malos y todo el mundo necesita un taxi. Pues cuando en los días que todo el mundo quiere un taxi y entonces los taxistas están encontrando gente constantemente, se van a casa antes, porque dicen, yo ya he cumplido mis $200 o mis $300, lo que sea, mientras que los otros días que no merece la pena están todos desesperados buscando como locos y les meten muchas más horas. O sea que es un comportamiento que parece un poco irracional cuando dices, oiga, si no maximizan dinero. Dices, ya, pero es que ellos no toman la decisión así, ellos o se fijan esa meta y si no la alcanzan siguen esforzándose, y si al revés la alcanzan pero podrían seguir ganando dinero, no quieren, se conforman. Heurística. ¿Qué es una heurística? La palabra heurística viene del eureka, del señor Arquímedes, que simplemente es lo encontré, pero ahora se usa, es simplemente una técnica de búsqueda, y una técnica de búsqueda que no es exhaustiva. Si yo tengo que resolver un problema, lo puedo hacer lo que se llama generando un espacio de estados, un espacio de posibilidades, que es como todas las acciones o todas las alternativas que hay. El problema es que si sabéis algo de combinatoria, en cuanto tienes problemas que entra a jugar la combinatoria, el espacio explota, en el sentido de que es enorme, es vastísimo, la cantidad de caminos que se pueden seguir es enorme. Entonces si quieres buscar exhaustivamente y rigurosamente la respuesta, te puedes tirar años. Es como jugar al ajedrez, dices, ¿vas a empezar a generar todos los movimientos, absolutamente todos? ¿O cortas, se dice, podas el árbol de búsqueda de alguna manera? Entonces las heurísticas son técnicas que podan el árbol de búsqueda o que utilizan atajos. Los ordenadores a veces no necesitan usar heurísticas porque como lo que tienen es potencia de cálculo bruto, sí pueden intentar recorrer el espacio de búsqueda a lo bestia, pero hay problemas en que ni siquiera ellos se pueden quedar bloqueados. Entonces las heurísticas son reglas que suelen ser útiles, tienden a funcionar. No está garantizada que funcione, pero generalmente son válidas y están basadas en la experiencia. Economizan cognición, son como atajos, trucos, imperfectos pero eficientes. Y son aproximaciones, son búsquedas o análisis incompletos o no totalmente rigurosos. El problema es, de nuevo, vamos a ver que a veces son totalmente tramposas, a veces pueden funcionar y otras veces hacen cosas raras. Los sesgos cognitivos serían tendencias o predisposiciones sistemáticas causantes de errores predecibles, es decir, que son errores que no son al azar, que no son aleatorios. Es como si yo tiro una diana y tengo el centro, pues errores al azar estarían todos distribuidos más o menos uniformemente respecto al centro. Pero un sesgo quiere decir que están todos a la izquierda, o todos arriba, o todos abajo, o todos a la derecha, que ya quiere decir que o la pistola está mal, o la escopeta está mal, o es que tú tiendes a tirarte hacia algún lado. Normalmente se entremezclan los sesgos con las heurísticas. Y yo creo que es útil conocerlos, sobre todo porque la gente que los conoce probablemente son políticos, son gente que utiliza la persuasión o son vendedores que van a intentar aprovecharse de ellos para colártela, para que tú tomes una decisión creyendo que eres libre y que has considerado toda la información de forma autónoma y él te ha ido guiando hacia lo que quiere. Entonces para la manipulación son muy útiles, para confundir a la gente también.
Eso sí, los que investigan estos dicen que corregirlos probablemente sea imposible. Incluso el propio Kahneman, que lleva toda su vida investigándolo, en el libro dice: yo conozco todos estos sesgos, pero no pretendo ser inmune a ellos y probablemente me equivoque y caiga en ellos. Muchas de las ideas que vamos a ver es qué factores se utilizan o qué factores influyen en las tomas de decisiones. Entonces vamos a ver que depende de cómo se presenta la información, en qué orden viene la información, qué se enfatiza, si los datos son absolutos o relativos, cómo se plantea la pregunta, si se plantea en positivo o negativo, no es lo mismo. ¿Cuál es la respuesta por defecto? Si se te deja elegir algo, pero si te plantea ya una opción por defecto, ¿la corriges o no? También vamos a ver que depende de qué se ha percibido o decidido antes. Es decir, a la hora de tomar una decisión puede influir qué has decidido, qué has pensado antes. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué referencias hay implícitas que no se está hablando de ellas? ¿Qué se recuerda con facilidad? Es decir, cómo funciona la memoria. Todas aquellas cosas que se recuerden con facilidad influirán más en las decisiones que las que sean más difíciles de recordar. Y también el estado emocional del sujeto, si es bueno o malo, influye. Pues vamos a empezar ya con ejemplos. Heurísticas por sustitución. Consiste, dice Kahneman, que es responder a una pregunta y en vez de responder a esa pregunta, responder a otra pregunta asociada más simple. Entonces te dice: ¿compro acciones de Ford o no las compro? Y entonces dice que Kahneman, que hablando con alguien le contestaba: Ford hace muy buenos coches. Luego sí. Dice: oiga, usted no entiende de finanzas, porque el comprar acciones de Ford no tiene gran cosa que ver con que los coches sean buenos o malos, sino si esto está sobrevalorado o minusvalorado, cómo va el futuro. No, pero la gente es, bueno, yo respondo, esa pregunta es muy difícil, yo respondo con la otra: me gustan los coches de Ford. Se le pregunta a la gente qué piensa de candidatos políticos según la foto. Fotos, que no tienen que ser reales, porque si no ya... ¿Usted cree que este tendrá éxito o no? Y resulta que la gente acierta, pero acierta por motivos equivocados, porque son fotos de estas de álbum de gente que no tiene nada que ver con la política. Simplemente los que tienen aspecto competente y asertivo son los que al final todo el mundo cree que son buenos políticos y quizá por eso acaban votándolos. Entonces, en vez de pensar es un buen político, pues me gusta, o me parece firme, o su cara tiene cara de político. Dice: ¿qué querrá decir eso? Se hace una encuesta. Se hacen dos encuestas. Estos ejemplos a veces son dos, para ver, son dos experimentos y a ver cómo reaccionan la gente, si se hace uno primero, otro después, o cómo interaccionan. Entonces se le pregunta a la gente sobre felicidad, si es feliz o no, y cuántas citas has tenido últimamente. Entonces, según en qué orden te lo pregunten, el resultado es totalmente distinto. Si te preguntan primero si eres feliz, pues lo dices. Y luego te preguntan cuántas citas has tenido, pues las que te acuerdes y tal. Pero si te preguntan cuántas citas has tenido primero, ya consideras eso. Y si salen pocas, pues no soy feliz. Y si salen muchas, pues soy muy feliz. Esto es tan gracioso que los experimentadores hacen todo tipo de trampas. Juegan con los sujetos y dicen: ¿me recoges esas hojas de la fotocopiadora? Y en la fotocopiadora han dejado una moneda, pero una moneda que puede ser de nada, de 10 céntimos. Y la gente es más feliz después de haberse encontrado la moneda de 10 céntimos. Heurísticas por disponibilidad. Se trata de estimar probabilidad según lo fácil que recuerdes ejemplos. Fijaos una cosa, no es lo mismo qué recuerdas tú que cuál es la realidad. Tu memoria es imperfecta, y no solo es imperfecta, es que tú puedes recordar casos y no sabes cuáles no estás recordando, no sabes cuáles ignoras. Entonces, ejemplos se pregunta a la gente cuántos divorcios o cuántos escándalos sexuales puede haber, pues, entre políticos o entre gente que es famosa, entre actores. Muchos más que entre la gente normal. Pues no, resulta que no, pero como la gente se acuerda de ellos más, pues dice más. O se pregunta a la gente cuántas tareas del hogar haces. Y entonces se suman los porcentajes del hombre y la mujer y sale como 130%. Pero esto es normal, porque es que tú te acuerdas de los tuyos. No conoces los de la otra parte, luego siempre tiendes a estimar que haces más que los otros. También es verdad que para que esto que se vea cómo funciona así, cuando se dice ¿quién crea más problemas en casa o quién es responsable de más peleas? También sale un 130% cuando se suman, porque la gente igual se acuerda más de los suyos. Esto tiene muchísimo que ver con todo lo que vemos en prensa y televisión. Es decir, ¿qué hay en la cabeza de la gente? Pues todo lo que es amenazas llamativas. Entonces la gente está preocupadísima por cosas como tornados, cuando los tornados
matan a muy poca gente, son espectaculares. Y sin embargo, cosas como el asma es mucho más grave, pero no es nada espectacular. Igual, accidentes o diabetes. Accidentes. No, la diabetes mata a mucha más gente. ¿Accidentes en avión o coche? El avión, horrible. No, accidentes en coche hay muchísimos más. El terrorismo constantemente en prensa. El terrorismo es casi un no problema, con perdón. O sea, cuando miran los números, dices, hay muchísimas cosas mucho más graves. Lo que pasa es que te llama tanto la atención. Aquí se producen lo que se llaman cascadas de disponibilidad, que ya no solo es que esté disponible para ti, sino que está disponible para ti y para el vecino. Entonces el vecino te lo recuerda otra vez y hablas de ello en el café, todo, lo ves. El día que se murió Michael Jackson era predecible 2 semanas de Michael Jackson. Todo Dios, Michael Jackson. Pues esto, dices, eso es lo que se llama una cascada de disponibilidad. Una realimentación positiva, todo lo que se recibe, se emite y ala, es el único tema del que se habla. También hay casos de heurística y memoria que son curiosos. Dices, recordar más casos de algo ofrece más evidencia, pero es progresivamente más difícil. Entonces, si te dicen, cita n ejemplos de tu asertividad, cita n casos, a ver cuántos casos eres capaz de citar, de acordarte en los que hayas sido asertivo, decir, aquí estoy yo. Entonces, si te dicen que te acuerdes de 3, cítame 3 casos, y luego te preguntan, ¿cómo eres de asertivo? Pues mucho, mira. Pero te dicen, ponme 20. Como no te acuerdas, ¿cómo eres de asertivo? No, yo muy poco. Luego te dicen eso, reconoce, según cómo reconoces o cómo sea tu intensidad, las preferencias o hábitos, igual, cuánto quieres a tu pareja o a tu coche o cuánto usas la seda dental. Entonces se ve que todo eso simplemente depende de tu memoria, no depende de la realidad. Y la gente va a buscar justificaciones o aclaraciones, pero se va a equivocar casi siempre. Por ejemplo, creo que es Dan Ariely el que lo hace en su curso, dice, provocando a la gente para que vea que su curso es estupendo, dice, propon 30 mejoras para este curso. Dice, 30, no puedo, ¿qué curso tan bueno? Pues nada, al final proponed 30 mejoras para esta conferencia. ¿Qué conferencia os he dado? La que os digo, proponed 2, pues será fácil. Las emociones influyen muchísimo. Según si una emoción es positiva o negativa, por un estímulo o cualquier circunstancia, influye muchísimo sobre la decisión. Y aquí los psicólogos están siempre jugando. Antes de hacerte el test real, que no te dicen cuál es el test real, te hacen que pienses en una cosa, no te dicen por qué, es simplemente para ponerte en un estado emocional bueno o malo y luego ver cómo reaccionas ante las cosas. Cuando tienes buenas sensaciones, sueles percibir menos el riesgo y sueles pensar que va a haber mayor beneficio. Entonces a los alumnos de Value Investing yo les digo, si os estáis sintiendo bien haciendo lo que hacéis, peligro. O sea, al revés, tienes que estar todo el día cabreado y un poco asustado. Tampoco el Value se trata de tomar decisiones y luego dejarlas a largo plazo, pero mucho cuidado con las decisiones que tomas sintiéndote bien. Es probable que te estés dando el mayor bofetón, porque la cosa va en sentido contrario a lo que tú crees. Primero te sientes bien, entonces crees que todo va bien y que este chico tan majo y nos casaremos y tal. Pues yo me desconfiaría, o al revés, aquí no pasa nada, ¡bum!, te salta el lobo encima. Son muy interesantes las influencias subliminales. En inglés se llama priming. Y yo no sé cómo lo llaman los españoles, yo lo llamo como carga o carga inconsciente. Te ponen eso, imágenes de gente sonriendo o enfadada, y eso, aunque no te des cuenta, o sea, aunque de esto de milisegundos, van a influir sobre ti. Luego, eso, ¿qué cosas dan miedo y qué cosas son importantes? Pues el cáncer le asusta a todo el mundo. Wow, entonces está de nuevo, es la típica cosa que está en todas partes. La crisis, depende de cómo sea, si te afecta o no, si la ves ya muy tal. El cambio climático, ¿por qué insisten tanto? Porque la gente no le coge miedo. Es decir, están todo el día encima porque es muy raro que va a cambiar el clima. Bueno, vale, si te lo puedes pensar y dices, puede ser horrible, pero yo no consigo tener miedo a eso como tengo miedo a Drácula y a Frankenstein cuando me meto en una película, que son cosas que no tienen nada de real. Igual, temas típicos de placeres que te hablen pues de amor maternal y te pongan sonrisas y cosas así, todo eso es para ponerte ya en la posición positiva e influir sobre qué vas a decidir luego.
¿por qué los anunciantes cada vez, sobre todo los mejores, cada vez te muestran menos el producto y te dan menos datos del producto? Porque no importan. Porque que te den 800 cosas de esto tiene X megas, gigas, y mira el tamaño, no sé qué, tú lo que quieres es, pero yo me voy a sentir bien. Yo después de comprar esto voy a ser feliz. Entonces, ¿qué te venden? La experiencia. Esto cuando BMW lo hizo, no sé si os acordáis, ¿te gusta conducir? El coche ni se veía. Era una mano. Entonces, los buenos anunciantes saben eso. Que si a la gente le metes mucha carga cognitiva, muchos datos, lo rechaza, prefiere usar, además cuanta más le metes, más lo rechaza, más usa la emoción. Entonces, la idea es que pensar cansa y mejor sentir. Se le ponen a los sujetos a comparar productos y si les ponen los atributos, como saben que lo van a hacer peor, simplemente se fijan en cómo se sienten. Otro sesgo muy afectivo es que la información negativa siempre se considera más importante y más creíble, lo cual no tiene por qué ser cierto. Esto tiene su explicación en que hay dos tipos de errores. Lo que se llama tipo 1 y tipo 2, que nunca me acuerdo cuál es cuál, lo miráis. Uno es simplemente un falso positivo y el otro un falso negativo. Es decir, que te digan, ¿tiene usted cáncer? Y luego no. Al revés, ¿no tiene usted cáncer? Y luego sí. Si eres un animalito ahí, una cebra, y temes que salte el león, ¿qué error es peor? Pensar, hay un león, salgo corriendo, y que luego no lo hubiera, o no hay nadie, pum, me quedo aquí, y que luego lo hubiera. El falso negativo es mucho más grave. Luego tendemos a evitarlo. Siempre que hay sospechas, y por eso tendemos a ver todo tipo de patrones o a saltar y a exagerar lo negativo. Pero eso no quiere decir que lo negativo tenga que ser más creíble, pero naturalmente le tendemos a prestar más información. Otro sesgo afectivo muy importante es el efecto halo, o cría fama y échate a dormir. Es decir, en cuanto ya tienes una fama de algo, todo funciona mejor si la fama es buena, y todo funciona peor si es mala. Si eres buen alumno y tal, y los profesores hablan bien de ti, pues ya todos los profesores te van a tratar de una determinada manera. Si no, al revés, si tienes fama o tus experiencias primeras han sido malas, todo va a ir mal. Las primeras impresiones son clave porque influyen sobre la interpretación y valoración de las subsiguientes, porque a la gente le gusta la coherencia. Entonces dices, me ha caído bien, luego todo lo que haga lo voy a intentar interpretar en buen sentido, o al revés, me ha caído mal, pues todo lo voy a interpretar mal. Por ejemplo, Kahneman lo nota, dice que al corregir exámenes que él es imposible. Es decir, si la primera pregunta el alumno ha empezado bien, ya todas las demás dicen, pues, y si ha empezado mal, entonces que intenta sortearlas, hacerlo en desorden y obviamente no saber quién es el alumno. Ya tienes la imagen del alumno bueno, pues cuesta horrores corregirle mal, y al alumno malo pues se la vas buscando. Esto también se llama efecto Mateo, porque por aquello de la parábola de Mateo, del Evangelio de Mateo, que al que más tiene, más se le dará. Es decir, si tienes más mérito, más fama, más éxito, pues vas a tener aún más. Entonces, cuando llega Thomas Piketty y dice igualdad, igualdad, y dices, es que la naturaleza humana es todo lo contrario. Y esto se ve cuando se estudia teoría de redes. Las redes no son lineales, sino que al revés, de repente hay un nodo que tiene muchas conexiones y es una gente que tiene muchos contactos, pues entonces va a tener cada vez más contactos porque todo el mundo va a querer tener relaciones con él. Y el que ya es famoso, pues a los demás les interesa más, se hace más amigos, se hace más famoso. Otro ejemplo que pone Kahneman es eso. Conoces a Joan, es agradable, te cae bien. Pregunta, ¿es generosa? Respuesta intuitiva. Y no es que sea falsa o no, sino que sí, pero si solo te ha caído bien, no tienes ni idea de si es generosa o no. O eso lo dice en inglés, o cómo presentes la información. Dice, Alan, intelligent, industrious, impulsive, critical, stubborn, envious. Mientras que Ben es lo mismo pero en otro orden. Envious, stubborn, critical, impulsive, industrial, intelligent. Las primeras palabras tienen connotaciones como más positivas y en la segunda tienen al revés, ha cogido las que tienen matices más negativos al principio. Entonces ya, ¿quién te cae mejor? Y dice, pero si son iguales, o sea, simplemente como te lo han presentado en distinto orden, ya has ido basándote en las primeras impresiones para generar o ignorar las otras. El priming, el cebado, o lo que llamo precarga inconsciente. Esto se trata de sensibilidad por asociación y ver cómo el pasado o el contexto pueden preparar la percepción futura, generando ahí marcos o guiones previsibles. Por ejemplo, si te han
hecho pensar, aunque sea subliminalmente, en comida, y ves en inglés S-O hueco P, vas a pensar en soup, lo vas a rellenar con una U. Mientras que si te han pensado en lavarte, en wash, vas a rellenarlo con una A. Y todo el mundo dirá, no, pues yo no he pensado en eso. Pues tu cerebro, tu parte inconsciente parece que sí, porque esto es... Hay un experimento que es muy famoso, pero ha sido muy difícil de replicar, y hay gente que dice que suena muy demasiado. Y es que a los sujetos experimentales les hacen resolver crucigramas en los que les van a salir palabras que les recuerden la vejez, como que evoquen vejez. Pero no digan directamente piense usted en la vejez, sino simplemente esto es lo que se llama un priming, una carga, pero sin que te des cuenta. Y el experimento empieza luego, cuando dicen, bueno, y ahora tenéis que ir por el pasillo a la habitación siguiente donde va a continuar. Y lo que se mide es cuánto tardan en recorrer el pasillo. Y dice, es que la gente que les hacemos pensar en la vejez anda más despacio. Es decir, se hacen como viejos. Ya digo que es uno de los más divertidos, es de los más controvertidos, porque dice, el efecto tampoco es tan... Y aquí, ¿cómo lo mires esto? Hay uno que es buenísimo, y este sí que es verdad, en una oficina, de estas que te ponen o chocolatinas, o galletas, o cafés, y la gente tiene que dejar un pago cada vez que coge algo, pero no hay nadie vigilando, pues entonces ponen al lado de la máquina una foto o un dibujo con flores unos días. Y otros días ponen ojos, 2 ojos, plinch. ¿Cuándo creéis que la gente paga más? Cuando ve los ojos. Igual se le dice a la gente cosas o no se le dice, tú consigues que la gente piense en una situación de alto riesgo financiero y entonces ya las decisiones las toma con más cuidado. Si al revés, si les precargas o les haces priming de todo va bien, pues tomarán más riesgos. Hay uno que se llama, otro efecto, se llama anclaje o anchoring, y es que la respuesta va a utilizar una referencia inicial arbitraria, un ancla, más ajustes que van a ser generalmente insuficientes. Es decir, que tu cerebro va a utilizar datos totalmente irrelevantes. Entonces se hace, por ejemplo, se tira una ruleta, entonces sale un número pues del 1 al 10 o lo que sea. O se le dice a la gente, a ver, fijaos en vuestro móvil, decidme los 2 últimos números, bueno, no me los digáis, vosotros lo escribís y pensad en ellos. O vuestro carnet de identidad, igual, los 2 últimos números. Y ahora el experimento y la pregunta, ¿cuántos países de África son democráticos? ¿O cuántos países en África tienen salida al mar? O esta foto de esta habitación de hotel, ¿cuánto cree usted que cuesta? Entonces dices, no debería tener nada que ver el primer número que has visto, que lo se llama el ancla, con la respuesta de lo segundo. Y sin embargo, tiene que ver. Obviamente no es lo mismo, no dices, mi número era 89, pues voy a poner 89, pero la gente que tiene números altos al principio, produce números altos al final, y números bajos al principio, dan números bajos al final. Otro ejemplo, se le dice a la gente que multiplique 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. No me lo multipliques, pero más o menos ¿cuánto es? Y ahora a otros 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8, que es lo mismo. Pero como uno has empezado por 8, ya la gente tiende a dar respuestas más altas que las que empiezan en el 1. Kahneman dice que esto es muy importante en negociaciones. Que mucho cuidado con las propuestas iniciales, que el que hace la propuesta inicial como que ya ha puesto la referencia, el ancla, y entonces que no te dejes llevar por ello, que si consideras que no, que te cabrees y esto ni hablar, no creas que vamos a empezar a movernos a partir de aquí. Las anclas funcionan porque necesitamos referencias para comparar, para tomar decisiones. Entonces por eso funcionan tanto las rebajas. Y por eso todos los economistas van pensando, bueno, pero entonces las empresas, los vendedores irán ajustando sus precios y tal, ¿no? Y dices, oiga, esto es irreal. Apple o Google cambian, o Motorola cambian sus precios pues cada año, cada 6 meses, pero no están constantemente ahí ajustándolos. Y una técnica que usan es lanzar un producto a un precio, dejarlo un tiempo y luego rebajarlo. Para decir, ya, para que veas que es una buena oportunidad. Y es que es verdad, nuestro cerebro dices, yo me acabo de comprar un móvil, pero a mí me dicen, es que este móvil vale más de los 100 euros que has pagado, 150, 200. Y no sé, pero para mí la decisión más fácil era, es que antes era 200, hoy es Black Friday, 150, es una buena oportunidad. Y te fijas en eso, ancla el precio inicial, la mejora y ya está. Luego,
el marco y el contexto influyen muchísimo. Y hay un ejemplo que tengo aquí que es una escena de Homer Simpson, no sé si la habéis visto, en una tienda china. Y entonces dice Homer, quiero un muñeco para mi hijo. Y el chino, llévese este, pelo cuidado, sobre él pesa una terrible maldición. Y entonces Homer dice, eso es malo. Pero cuando le echa una talina de yogulado, eso es bueno. El yogulado también está maldito, eso es malo. Pero puede elegir el sabor, eso es bueno. El yogulado contiene aromatizantes y colorantes artificiales. Y Homer, ¿me puedo ir ya? Hay cosas a las que si te van guiando, tú lo agradeces. Ah, me está diciendo lo que es bueno. Y si de repente te dicen algo que no sabes juzgar, te sientes muy incómodo. Y dices, deme una pista. ¿Qué debo elegir? ¿No? Entonces al final esto le dice, eso es malo. Ah, pues entonces me voy. Cómo los datos se pueden presentar de formas que los datos en sí son los mismos, son equivalentes, pero las formas obviamente son distintas. Entonces, el médico te dice qué porcentaje sobrevive el tratamiento o qué porcentaje muere. ¿Influye? Muchísimo. Es decir, si el médico te dice los que sobreviven, la gente, ah, vale, pues vamos a por ellos. Si solo te dice los que mueran, aunque sean, mueren un 5%, ah, entonces no. Sobreviven un 95%, ah, entonces sí. Hay gente que dice, ah, esto habría que tener en cuenta que en Estados Unidos la ley dice claramente que el médico no puede influir sobre la decisión del paciente. Es decir, que el paciente tiene que tener toda la información para tomar la decisión él. Entonces hay gente que dice que el médico, según cómo le presente la información, le está dando una pista al paciente. Yo no puedo influir, pero por si acaso te lo voy a decir así. Pero esto no solo es en casos de médicos, sino en otro tipo de casos. Siempre te dicen el porcentaje o probabilidad de quiénes se salvan o quiénes son víctimas de accidentes o cosas así, o de estrategias del gobierno, y según cómo se presente la decisión es distinta. Igual, si la inversión te dicen qué posibilidad hay de ganar o qué posibilidad hay de perder. Luego también se han hecho experimentos sobre esto de máximo 3 unidades de compra en este sitio, máximo 12 unidades, máximo 17 unidades. La gente cambia, es decir, según como vea que es demasiado alto o demasiado bajo, la gente hace compras muy diferentes. La racionalidad, me encanta, porque este es uno de los postulados básicos de la escuela neoclásica y de los modelos que utilizan. Dice, la racionalidad implica la independencia o no influencia de las alternativas nunca elegidas. Es decir, si hay alguna alternativa que tú nunca vas a elegir, no deberías ni considerarla. El economista neoclásico dice, ni la incluyas en el modelo, si no se va a elegir nunca. Y el experimento que se hace para demostrar que esto no es verdad, y es fascinante porque, claro, la mente racional dices, pero si no se va a elegir, ¿qué pinta ahí? Entonces te dicen, imaginaos que sois americanos, 7 días en París, todo incluido, 7 días en Roma, todo incluido. París, Roma, vamos a poner que para los americanos son más o menos iguales. Y ahora te ponen una tercera, y según la tercera sea 7 días en Roma sin desayuno, 7 días en París sin desayuno, ¿qué creéis que la gente elige más? Cuando te ponen Roma sin desayuno, la gente elige mucho más Roma. Y cuando se ponen de comparación, o sea, de tapadillo ahí, París sin desayuno, la gente elige París. Y la explicación es de nuevo que la cognición es complicada. Entonces, si te ponen una comparación fácil, dices, bueno, yo entre Roma y París es muy complicado. Joder, pero entre Roma y Roma sin desayuno es muy fácil. Roma, entre París y París sin desayuno, es muy fácil París. Pues esto los vendedores lo hacen constantemente. Entonces, por ejemplo, cuando vayáis a una tienda, puede haber objetos que no estén ahí para ser vendidos jamás, sino que son simples señuelos. Por ejemplo, puede haber un objeto carísimo, que digas, ah, este no, entonces ya te empiezas a sentir tú, ¿cómo tomo decisiones? Está puesto adrede para que te fijes en el siguiente, ah, este es un precio mucho más sensato. Y en el otro extremo lo mismo, ah, es que esto es muy cutre, esto es demasiado barato. Entonces esto es arquitectura de toma de decisiones que tú crees que estás siendo libre, pero te lo están colocando a huevo para que vayas al de en medio. Si alguna vez un amigo o amiga os llama para que salgáis juntos a ligar y tal, ¿debéis alegraros o debéis sospechar? Probablemente debéis sospechar, porque quizá esté usando el principio del amigo o la amiga fea. Y es que
¿Tú con quién prefieres salir a ligar? Sí, parece que vas a ligar en plan cooperativa, pero en realidad es un competidor, ¿no? Si yo salgo con un tío muy feo, pues probablemente la probabilidad de que se fijen en mí y que comparen, joder, Paco está bueno, ¿eh? Al revés. Si salgo con un tío muy guapote, pues joder, este calvo que vamos por el guapote. Luego, cuidado con ese tipo de asociaciones. Luego hay también problemas divertidos de interpretación, ¿eh? Aquí se pone de ejemplo, no sé si conocéis Tom Sawyer. Tom Sawyer convence a sus amigos de que pintar una valla es divertido, ¿eh? Él está como castigado a pintar la valla, pero él les convence. Según cómo se presenten las cosas, como las valoraciones son subjetivas, si luego consigues persuadir a la gente. Dan Ariely dice que invita a sus alumnos a un recital poético, pero entonces les pregunta: ¿cuánto pagaríais por ir? ¿O cuánto cobraríais? ¿Cuánto pediríais por ir? Y luego hace experimentos con el tiempo, si va a ser un recital corto, medio o largo, a ver cómo influye en el precio que están dispuestos a pagar o a cobrar. Pero ve como que él mismo, al plantear que deben cobrar o que deben pagar, gente distinta, ya les tiene como en el ajo, ya les puede manipular. Un sesgo importantísimo, sobre todo porque nos pasa a todos todo el rato y en ciencia es lamentable. Y en mi tema favorito aquí, uno de mis temas favoritos que ya conocéis, el tema de la reserva fraccionaria, es que se ve, es el sesgo de confirmación. Es decir, la gente cuando ya sabe algo, o cree que sabe algo, toda la nueva información que le llega, la utiliza para confirmar lo que ya sabe o cree, y no para rechazarlo. Si alguien sabéis algo de filosofía de la ciencia o de método científico, esto es todo lo contrario del método científico. El método científico y la racionalidad crítica es: cuando creas una cosa, intenta cargártela, tírale todo lo que puedas. Y si te llega información que va en contra, mírala con mucho cuidado, pues la gente hace todo lo contrario. Y entonces por eso tienes ideologías políticas, que la gente ya tiene una de izquierdas, de derecha, o eres creyente, no eres creyente, lo que sea, eres de un equipo de fútbol, eres del otro, y todo es para confirmar eso, ¿eh? Luego los prejuicios son fortísimos, la gente no quiere para nada disonancia cognitiva en su cabeza. Y además esto es preocupante porque la gente, ¿qué creéis que es más fácil? ¿Creerse las cosas o no creérselas? Mucho más fácil creérselas. Es decir, normalmente la gente se cree lo que le dicen, los chismes o las cosas. Entonces luego, descreérselas, revisar eso, cuesta horrores. Y es que cuando el cerebro tiene alguna inconsistencia nos sentimos incómodos, nos sentimos mal. Luego tendemos a racionalizar, a justificar decisiones pasadas. Hay un ejemplo que es genial, el de las fotos. Te ponen unas fotos, ¿cuál te parece más atractiva? Mujer o hombre, lo que sea. Y dice, esta. Y el entrevistador o es mago o le han enseñado un truco para rápidamente darle el cambiazo. Y decir, tú crees que estás viendo la que has elegido, pero te ha dado el cambiazo y estás viendo la otra. Estás viendo la que has rechazado. Nadie se da cuenta y todo el mundo empieza a racionalizar. Porque ahora pregunta, ¿por qué te ha parecido esta más guapa? Y la gente lo cuenta. O sea, no dice, pero si esta no es, o no. Sino, luego, la idea del sesgo de confirmación es que las primeras decisiones condicionan las siguientes. Hay lo que se llama un instinto de rebaño, luego vamos a hablar de sesgos sociales, pero esto es un sesgo social contigo mismo, es decir, un instinto de rebaño con tus yos previos. Es decir, si tomaste una decisión en el pasado, ¿por qué vas a cambiarla ahora? Por eso las compañías intentan captar clientes cuanto antes en su vida mejor. Porque una vez te tienen, dices, pero si ya he comprado Coca-Cola, yo soy de Coca-Cola. Uy, pero si yo he empezado con Pepsi, yo soy de Pepsi. Pero si yo voy a este restaurante, pues yo soy de esta marca, porque la he comprado y sí, ¿no? Entonces ya, en cuanto aceptas pagar un determinado precio, la gente que va a Starbucks, yo ni siquiera tomo café, pero pues lo ponen de ejemplo, los precios de Starbucks son exorbitados, ¿no? Pero la gente dice, pero si lo he pagado ya, ¿no? ¿Por qué no voy a volver? Sería como reconocer que me he equivocado. Entonces sigues. También esto lo comprueban con experimentos de cosas desagradables, que luego le preguntan a la gente cuánto le ha gustado, cuánto le ha disgustado, y les ofrecen dinero y tal. Y según cuanto menos dinero les ofrezcan por hacer digamos algo desagradable, ellos se tienen que justificar a sí mismos de alguna manera que no era tan horrible.
mientras que al revés, si te pagan mucho, era horrible, pero como me has pagado merece la pena. Entonces, eso, cuando tomamos una decisión tendemos como a justificarlas, igual para no sentirnos mal con me he equivocado, Yo suelo decir que no tenemos ideas, sino que las ideas nos tienen. Entonces es la mejor manera para ser crítico, es decir, no pienses que tú tienes ideas, sino que las ideas te tienen a ti, que tus memes, tus ideas están atrincheradas y no quieren salir de tu cerebro. Luego, si quieres consejos para tomar buenas decisiones y evitar esto, tienes que buscar críticos destructivos, tienes que hablar con tus enemigos. Y como la gente no hace eso, por eso el sesgo de confirmación existirá siempre, porque cuesta mucho hablar con enemigos, cuesta mucho hablar con gente que te lleve la contraria. Son la gente que son antipáticos, que no, al final no les invitas a la fiesta, entonces al final te dices, pues bueno, ¿para qué le voy a explicar a la gente que está equivocada? ¿No? De hecho, a veces cuando intentas explicar a la gente que está equivocada es como un muelle, al revés, ¡pum!, se convencen más. El tema de la reserva fraccionaria, yo hay gente que cuanto más se lo explico, estoy convencido de que más se aferran a su creencia. Un ejemplo típico que ponen para comprobar es, te dan una serie de 3 números y te dicen, dime la regla que siguen estos 3 números. Entonces te dicen 2, 4, 6. O tú tienes que decir, tú tienes que decir números, y él te dice si sí o si no, si siguen la regla que está pensando. Entonces el problema es que a la gente le cuesta horrores acertar, porque simplemente se hace con una idea inicial y sigue repitiendo luego ejemplos o iguales o que se le parecen mucho, en vez de buscar ejemplos que se cargan esa regla. En vez de decir, si yo estoy pensando en pares, voy a poner uno de impares. Si yo estoy pensando que sean cuadrados, voy a poner uno de cubos. La gente busca apoyar sus primeras decisiones. Sesgos sociales, sabiduría de las multitudes. No sé si conocéis el libro, The Wisdom of Crowds. ¿Cómo se llama el autor? Recordadme, el autor de The Wisdom of Crowds, que ahora no me viene a la cabeza. Bueno, me vendrá luego. ¿Nos podemos fiar de los juicios agregados de la gente? Pues hay una investigación clásica que es un toro, una vaca, un buey, y se le pregunta a la gente en una feria, y además se le hace pagar dinero, paga usted $1 y participa en la rifa, entonces tiene usted que acertar el precio de la vaca. Entonces, la gente en general, muy pocos aciertan, pero resulta que la media de la gente es buenísima. La media de todas las decisiones, de las respuestas de la gente era prácticamente el peso de la vaca. Luego ahí, ¡paf!, acertaban. Pero ¿por qué esta decisión sí funciona y otras no? Primero, porque aquí la gente, para participar, tenía que pagar y entonces mostrar que aquello le interesaba y estrujarse un poco el coco, no opinar un poco sin más. Y luego porque las opiniones de la gente estaban descorreladas, es decir, no se contaban a la gente, oye, ¿tú qué vas a decir? ¿Tú qué has dicho? Sino que al revés, la gente se lo guardaba. Yo creo que es esto y no te lo voy a decir, yo aquí como votas como en secreto. Luego, los juicios agregados pueden ser mejores que los individuales, pero solo si tienen fuentes de información y criterios de procesamiento independientes y si hay una cierta competencia. Entonces, mucho cuidado con el instinto de rebaño, con la masa, con el pensamiento de grupo, porque las opiniones individuales, cuando no son independientes, simplemente se copian. Entonces resulta que alguien cometió un error y todos los demás han sido, digamos, contagiados, luego la opinión de todos los demás no vale para nada, sino al revés, solo es seguir con el error. Además, esto por ejemplo se ve en los gestores de fondos, que es mejor decidir con muchos, todos juntos, y si nos equivocamos todos, al menos yo no. Pero lo que es horrible es equivocarte y ser el único que se ha equivocado. Luego, aunque tú pienses que tienes una idea mejor, te arriesgas a que si fallas, todo el mundo te va a mirar. ¡Wow! Ese fue el que fue contra. Electorales en España. Con encuestas. Siempre las mismas porque todas hacen el mismo sesgo para no ser. Exacto. No quieren ser el que luego la gente se ría de ellos si se equivocan. No quieren tomar el riesgo. Y esto, en cierto modo, es lógico. Dices, los demás son más. Yo soy solo uno, pero los demás son muchos. Luego, bueno. Y muchas veces no se observa la realidad externa, sino solo lo que hacen otros. Y entonces dices, bueno, si yo no sé qué hacer, al menos copio, porque si los demás están haciendo, quizás sea por algo. El problema ¿es por algo o no es por algo? Entonces, cuando hay una estampida, ¿por qué corren los animales?
Uno quizá corre porque vio algo, y entonces vio algo y es verdad que hay que correr, o lo intuyó y se ha equivocado, o le dio miedo, o se medio cayó, y otro creyó que empezaba a correr, y entonces todos empezaron a correr, cuando no había ningún motivo. Esto, ¿por qué las discotecas o están vacías o están súper llenas y los restaurantes o están vacíos y por qué la gente, los dueños intentan llenarlo al principio? Pues porque la gente busca, estoy buscando un restaurante, no sé, uy, ese está lleno, luego toda esa gente debe saber, luego voy a él, ese está vacío, luego nadie lo ha cogido, luego yo tampoco, ¿eh? Y luego igual, productos ya populares, cuando nos venden, este producto es el más popular del mercado, pues entonces el resto de la gente debe ser que sabe algo que yo no sé, ¿eh? De nuevo aquí hay cascadas de disponibilidad. Y también muy importante en grupos es presión de conformidad, llevarnos bien. Es decir, por eso los rebeldes son como muy rebeldes y van de punkis. Lo normal es, y el rebelde es rebelde, pero dentro de su grupo es punky igual que todos los punkis. O sea, dentro de su grupo le exigirán conformidad. Los ciclos económicos tienen componente de esto, no solo esto, también hay toda la distorsión del crédito, pero tienen componentes de, uy, todo el mundo se está saliendo del mercado, pues yo no sé qué hacer, yo también. Todo el mundo está entrando y aprovechando, pues yo también. Luego hay muchísimo tribalismo, hay problemas de cohesión, de lealtad, de no quedarse aislado, de los de dentro son fuertes y son buenos, los de fuera son malos, son demonios o no, ni siquiera son humanos. Algo sobre lo que he escrito y que me parece fascinante y es, los amigos comparten engaños, porque no se dicen unos a otros, porque si no se rompería la amistad, oye, que esto que crees es falso, o esto que tal, esto que haces está mal. Luego al final, tus enemigos quizás saben cosas que tú no sabes, pero y se las pueden permitir y ellos las saben simplemente porque no tienen por qué tener las mismas ideas que tú, no están sometidos a esa presión de conformidad, de uy, no digamos ciertas cosas, no hablemos de ciertos temas que no son tocables porque pueden ofender a los demás. Hay un ejemplo típico que se llama bandwagon effect, el efecto del vagón que lleva la banda, y es cuando los políticos americanos iban haciendo campaña, la hacían en tren y siempre había una banda que tocaba para entretener a la gente, y todos los niños y todo el mundo iba siguiendo el tren. Pues eso es apuntarse a la masa. Cuando hay un efecto, siempre, pues en los partidos políticos siempre están diciendo, vamos a ganar, vamos a vencer, y dices, aquí alguien se equivoca, porque esto no puede ser correcto para todos. Pues es que no están intentando describir la realidad, sino presentarse como, vamos a ser los ganadores, luego apúntese a nuestro grupo. Y la publicidad también igual. Hay problemas, voy un poco rápido porque llevamos mucho tiempo y me contáis más cosas, como problemas de exceso de optimismo y confianza, ilusión de control y mérito. Las cosas cuando van bien es por mi capacidad, cuando van mal a mí es mala suerte, a los demás cuando les van bien es por suerte, cuando les va mal es porque son muy malos. Y además es que, entonces de nuevo por eso la gente quiere coger una fama, venderse como profesional experto, elevar su estatus y ser líder y así conseguir que los demás los consideren como tal. Sesgos de retrospectiva, el decir yo ya lo sabía. Esto también aviso a los financieros, es decir, si tú sabías que la bolsa se la iba a pegar, ¿por qué no entraste? Digo al revés, ¿por qué no te saliste? Y si tú sabías que iba tal, entonces siempre les suelo decir, lleva un cuaderno con tus decisiones, lleva un cuaderno con lo que pensaste en cada momento. No te fíes de que tu memoria te está diciendo lo que pensaste hace un mes o hace un año. Te estás autoengañando constantemente, te estás como justificando, Prueba las cosas y si realmente sabes, apuesta, no simplemente hables de boquilla. Para esto, el otro día que la charla que tuvimos fue de persuasión, esto ya salió. Es decir, ¿qué creéis? ¿Que las cosas que riman son más verdaderas o son más falsas? Las cosas que riman, la gente las juzga como muchísimo más verdaderas que si no riman. Entre otras cosas porque te acuerdas más de ellas. Entonces dices, me acuerdo de esto y yo no me acuerdo de cosas falsas, luego tiene que ser verdadero o suena a verdadero. Los costes hundidos es algo que los economistas tratan de enseñar a la gente y la gente no. Si ya tienes costes, has asumido, la gente no mira al futuro a la hora de tomar decisiones, sino, ya he invertido tanto en esta relación, y dices, pero si esto tiene un futuro negro, no, pero es que he invertido tanto en la relación y tal. Bueno, y la idea de nuevo es evitar tener que reconocer que te has equivocado. Y decir, reconocer que pérdidas y ya está.
A veces la gente elige no elegir, y por eso a veces somos tan manipulables, para evitar el remordimiento. Entonces, se ponen ejemplos de nunca... Tenemos dos señores, uno que nunca coge autoestopistas y otro que los coge siempre. Y un día van y cogen a un autoestopista que es un asesino en serie y les mata a los dos. ¿Quién va a estar más arrepentido? Bueno, en el caso está muerto, ¿quién es? El que no cogía nunca, porque ese era como su patrón, y mientras que el otro, como era lo normal. Si buscas ejemplos, entonces la gente a veces busca no elegir, no cambiar, porque dijo, si me equivoco y ha sido mi culpa, mientras que si no he hecho nada, pues era como la opción por defecto. Hay un efecto que se llama dotación o endowment, que es que cuando ya tienes algo, pides más por venderlo que lo que ofreces por comprarlo si no lo tienes. Y esto cuesta explicarlo, porque dices, esto es de las cosas que más debaten. ¿Y esto cómo lo puedes explicar? Simplemente que la gente está negociando, entonces pidiendo mucho, por la que dice, oh, yo empiezo pidiendo que me lo dan, ¿no? Que si no ya rebajaré. Mientras que al revés, para comprar algo ofrezco, el precio que ofrezco es bajo. Ellos dicen que no, que es que las cosas ya les has cogido cariño, como que son tuyas, entonces te duele desprenderte de ellas. Más ejemplos rápidos. What you see is all there is. Evidencia limitada. El que la gente crea que ya lo que está viendo, los datos que le han dado, es todo lo que hay. Entonces ya puede tomar conclusiones. Y dice, no, mucho cuidado cuando tienes poca evidencia. Presta atención a lo que no ves. Y no caigas en el exceso de confianza. Pregúntate siempre si necesitas saber algo más para realizar una inferencia sólida. Por ejemplo, ejemplo que pone Kahneman, dice, ¿será un buen líder? Ah, pues es inteligente y fuerte. Entonces está, es inteligente y fuerte. Entonces la gente, bueno, es inteligente y fuerte, pero ¿y si es corrupto y cruel? O sea, las cosas que no sabes. Se ponen ejemplos de cómo juzga la gente cuando oye solo una parte. Una acusación, un juicio, a la acusación o la defensa. Y entonces la gente tiene sensaciones de coherencia, le presentan un caso y todo le parece perfectamente coherente y le da la razón. Entonces, o sea, los que oyen solo la acusación están de acuerdo con la acusación, los que oyen solo la defensa están de acuerdo con la defensa. Por eso los juicios se llaman contradictorios, porque se trata de que la gente se contradiga para que los del jurado lo pasen mal y digan, uy, si esto es esto es lo otro, luego hay que tenerlo en cuenta todo. Luego, mucho cuidado con eso, con las ilusiones de validez de que todo encaja. Dice, piensa que igual no sabes lo suficiente. De hecho dices, claro, todo te encaja porque no sabes lo suficiente, porque no conoces los detalles, entonces tú ves ahí una nube bonita y no te has fijado en las cosas que no encajan. Y voy a acabar ya, pues si queréis sigo porque llevamos una hora y cuarto. Mucho cuidado con las historias bien contadas, precisamente porque cautivan. Las historias aparentan consistencia, pero las historias las maneja el narrador. Y tú no sabes qué es lo que no te está contando y qué es lo que se vería desde otro punto de vista. Luego, eso, mucho cuidado, siempre que oyes mensajes, yo siempre le pregunto a la gente, ¿qué no te han dicho? ¿O qué te quieren ocultar cuando te dicen esto? ¿Qué están tapando al decirte esto? Vale, venga, y ahora si queréis ya lo dejamos aquí y me preguntáis cosas o mientras habláis yo os contesto o me voy mirando si hay alguna cosilla más. Vale, venga.